árbol es una planta que se caracteriza por poseer un tallo leñoso que se ramifica a cierta altura. También se tiene en cuenta su altura, con diferentes magnitudes que van desde los 2 metros hasta los 100 metros, superando algunos ejemplares esta cifra. Además, producen ramas secundarias nuevas cada año, que parten del mismo tronco. Algunos autores proponen un diámetro mínimo del tronco de 10 centímetros para considerarlo un árbol. Si las plantas leñosas no cumplen con este requisito, tienen forma ramificada o una altura menor, se las denomina arbustos. La longevidad es otra característica de los árboles, llegando algunos a tener varios miles de años de vida. Ciertos estudios han llegado a la conclusión que habría unos 3 billones de árboles en el mundo, aunque su población se redujo en más de un 40% desde el origen de la humanidad, perdiéndose cada año unos 15.000 millones de árboles. Los árboles están formados por 3 partes: la raíz, el tronco y la copa. Las raíces cumplen diferentes funciones, entre ellas fijar a la planta al suelo, teniendo variadas formas, desde una con un grueso eje principal a otras con numerosas ramificaciones sin que haya una dominante. Por la raíz se absorben del suelo los nutrientes y el agua. También hay simbiosis con hongos, llamada micorrizas, que transmiten señales y nutrientes pudiendo conectar varios árboles. El tronco es la estructura que sostiene a la copa. Su capa exterior es la corteza, de color, textura y espesor variable, siendo su función proteger al tejido vivo del árbol. El centro se llama duramen, formado por las células muertas del xilema. La albura es la parte más exterior del duramen y casi contigua a la corteza. Entre ellas está el cambium, delgada capa en donde crece el tronco. Al cortarse un tronco en forma transversal, se pueden apreciar los anillos de crecimiento, que se forman cada año y son muy valiosos en su estudio, ya que su grosor puede dar información sobre las situaciones beneficiosas o adversas para su crecimiento. También con la cantidad de anillos se puede saber con mucha precisión su edad. Es mucho más fácil estudiar los árboles de las regiones templadas, donde los ciclos estacionales influyen mucho en el árbol. Las ramas suelen brotar a cierta altura del suelo, dejando una franja inferior libre. Las mismas salen del tronco y se subdividen en ramas menores. Allí están las yemas y las hojas. De las yemas nacen las flores, una rama o las hojas. Las yemas en el extremo de las ramitas se denominan yemas terminales, protegidas por escamas o catáfilos. En las hojas se realiza la fotosíntesis, utilizando agua y minerales que captan las raíces, produciendo así el alimento de la planta. Las copas de los árboles adquieren formas variadas, entre ellas podemos encontrar la forma cónica, la ovoide, la globosa, la columnar, la péndula y la aparazolada. Durante el periodo de menor iluminación y menor temperatura, como el otoño y el invierno, algunos árboles pierden completamente sus hojas. Se los denomina caducifolios o de hoja caduca. En regiones de clima cálido y seco, los árboles pueden perder sus hojas en tiempos de escasez de lluvia. Esto sucede para preservar el agua y sobrevivir mejor durante las condiciones adversas. Antes de caer sus hojas, cambian a tonos cálidos, pasando por el ocre, el amarillo, el naranja y el rojo. Las especies que presentan follaje persistente todo el año se llaman perennes o perennifolios.
aunque algunos de ellos van mudando las hojas paulatinamente durante todo el ciclo anual. Las hojas tienen distintivas formas que evolucionaron para adaptarse a las condiciones ambientales donde crecen. Las acículas, que tienen forma alargada y delgada, pueden surgir individualmente o en ramilletes. Son típicas de las coníferas y algunas pocas angiospermas. Su forma evita en gran parte la evaporación en climas cálidos, para que no se acumule demasiada nieve en climas fríos. Las esquamiformes tienen, como dice su nombre, forma de escama y son propias de algunas coníferas como la tuya o el ciprés. Los pinnatifolios presentan una lámina foliar dividida en una especie de hoja más pequeña, llamada foliolos, pero que crecen en el mismo raquis. Son bastante comunes en las fabáceas. Las hojas pinnadas tienen los foliolos dispuestos de forma regular a ambos lados del pecíolo. En cambio, que el de las pinnatipalmadas se insertan en un punto central. Las simples e indivisas se insertan a la rama por un pecíolo o tallo. Se diferencian en dos grandes grupos, los de hojas alternas y los de hojas opuestas. Pueden tener diferentes formas, por ejemplo, acorazonada, aovada, elíptica, linear, sagitada, reniforme, lanceoladas y más. O bien, recortadas, lobuladas, con entrante más o menos marcados. El borde también es distintivo y puede ser liso, crenado, aserrado, dentado, sinuado, lobulado o espinoso. Las estructuras reproductivas de los árboles son diversas y están relacionadas con su linaje evolutivo. Las gimnospermas, como las coníferas, se distinguen por poseer estructuras reproductivas llamadas conos. Un caso particular de gimnosperma es el ginkgo, que no es una conífera. La inmensa mayoría de los árboles actuales son angiospermas, también llamadas plantas con flores, habiendo gran variedad de forma de flores de acuerdo a las especies. Los árboles varían mucho en tamaño, siendo los mayores en altura las secuoyas, que llegan hasta los 110 metros. Otros también muy altos son los eucaliptos. Los más altos de Sudamérica son los alerces patagónicos, superando los 60 metros de altura. En cuanto a la longevidad, se sabe que las secuoyas viven en promedio entre 2000 y 3000 años. Algunos árboles de los más longevos que se conocen son el pino de las montañas blancas, que tiene unos 5073 años, y el pino llamado informalmente como Matusalén, que llegó a los 4855 años, ambos en los Estados Unidos. Recientemente, a un alerce patagónico en Chile, conocido como el Gran Abuelo, se calculó que tiene 5484 años. Así sería el árbol más longevo conocido hasta hoy. Los árboles se distinguen por casi todo el mundo, siendo muy prolíferos en las zonas tropicales y subtropicales, donde forman grandes concentraciones que llegan a millones de kilómetros cuadrados, llamados selvas. El calor y la humedad les son muy favorables para crecer. También son notables los bosques en regiones templadas y de latitudes altas, donde predominan los extensos bosques de coníferas. Son limitantes muy importantes para su desarrollo el congelamiento del suelo, como en la tundra y en los casquetes polares, las grandes alturas en montañas y los desiertos más secos del mundo, tanto cálidos como fríos. La forma del árbol ha evolucionado en diversas especies de plantas sin parentesco a través de la historia de la vida en la Tierra. Lo han hecho en respuesta a desafíos ambientales similares, consistiendo en casos de evolución convergente.
estima que hay unas 100.000 especies arbóreas, constituyendo un 25% de todas las especies de plantas. Los árboles más antiguos eran helechos, equisetos y licofitas. Formaban grandes bosques en el período carbonífero. De esos tres grupos, solo sobreviven algunos pocos helechos arborescentes. Durante el período Triásico aparecieron y se diversificaron las coníferas, cícadas y ginkgos, siendo la flora arbórea dominante hasta la aparición de las angiospermas en el Cretácico, que fueron dominando la flora hasta la actualidad. La importancia de los árboles y sus agrupaciones como bosques y selvas son primordiales para la proliferación de una gran diversidad biológica y la salud de los ecosistemas, mermando la erosión, generando oxígeno y alimento, manteniendo la humedad y el hábitat y recursos a otros seres vivos. Para el ser humano son importantes desde el aspecto cultural, teniendo papeles relevantes en muchas creencias, religiones y festividades varias. También se aprovecha su madera como combustible para crear utensilios, medios de transporte, muebles, construcciones, entre otros muchos usos que hicieron crecer el desarrollo tecnológico. Importante es la producción de alimentos por muchos de ellos, principalmente los que producen frutos comestibles. Hoy, la propagación acelerada de actividades agroganaderas, urbanizaciones e industrialización han hecho que la cobertura arbórea venga descendiendo alarmantemente, provocando cambio climático, erosión, desertificación y pérdida de la diversidad a nivel local y regional. No obstante, parte de la población se va concientizando cada vez más y realiza tareas de reforestación para paliar algo de la destrucción. Debemos tomar conciencia de la gran importancia de los árboles en los ambientes de nuestro planeta y así protegerlos.